buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hoy inauguramos presentación en este sitio tan familiar y tan agradable, lleno de libros, ¿no?, de cultura, que tanto nos gusta, y que es un nuevo vecino desde un poquito antes de fiestas de Navidad del barrio, y bueno, que se han integrado en el barrio, que ahora ya son como si llevaran aquí de toda la vida. Son además unos vecinos muy simpáticos y queridísimos, ¿no? Entonces presentamos el número 12 de la revista Lumbre, que todos conocéis, me parece. Y claro, el número 12, si dividimos que es trimestral, es el tercer año, 12 números, un monográfico de poesía muy interesante, que aunque ya tiene un año, es un monográfico que lo hemos podido difundir muy poco debido a la pandemia, ¿no? Pero que se ha convertido en un referente de la poesía granadina, porque participan 106 autores, poetas conocidos y reconocidos de Granada, y todos ellos con una foto, una pequeña biografía, una pequeña nota biográfica y un poema inédito. Entonces todavía es una gran novedad esta antología, que es otra de las cosas que ha hecho Lumbre, ¿no? Últimamente, pues debido a las circunstancias, llevamos un año que apenas podemos hacer presentaciones, ¿no? Y las pocas que hacemos, como estas, pues muy familiares, porque por motivos obvios no puede venir más gente. Entonces tenemos la suerte de contar con Elisa Cabrerizo y Jesús Ortiz López, que es la persona, Elisa es la persona a la que hacemos la entrevista importante y le dedicamos la portada, y Jesús Ortiz, también vecino de Realejo, es el autor de la entrevista, una entrevista muy intimista. Él explica, lo deja muy claro al principio, que comentamos que no fuera una entrevista política, ¿no? Porque es que Elisa es un personaje tan poliédrico, tan interesante, que no necesitamos hacer una entrevista política. Aunque la política está presente, en todo caso, sobre todo que no fuera partidista, ¿no? Y la verdad es que ha quedado una entrevista preciosa, muy intimista, llena de humanidad. Y bueno, Jara, que fue la primera en leerlo, pues está enamorada de ella, y continuamente me cita frases y párrafos, porque es que es una maravilla de entrevista, y de los temas que tratan, tal como dice el título, sentido y sensibilidad. Y es extraordinario. De todas formas, aunque somos poquitos, tenemos la suerte de que hay varios de los autores y personas del equipo de Lumbre, e intentaremos que todo el mundo hable un poco, que explique su experiencia de colaborar en Lumbre, y en la medida de lo posible, pues el texto con el que han contribuido en este número. Aquí tenemos a Pedro, Jara, Lola está más allá, pero también te acercas aquí un momento a explicar tu colaboración, que además es muy interesante, muy especial, ¿no? Y que nos ha gustado mucho a todos. Entonces vamos a aprovechar que tenemos a estos dos protagonistas de la portada para que entablen un pequeño diálogo rememorando la idea de la entrevista, y así pues yo os dejo y que hablen ellos. Bueno, pues gracias a Jara, a José, a la Tremenda por acogernos de esta forma tan magnífica, y en mi caso agradeceros que me dierais la confianza de hablar con una persona a la que quiero. Eso siempre es un gusto. Y bueno, pues la entrevista, lo interesante, lo importante es las cosas que este personaje poliédrico, como ha sido definida, dice. Y espero que hoy ha salido la revista, no la habréis podido leer, pero la entrevista necesita que la leáis en unas condiciones específicas. Porque para deleitarse de Elisa, que es lo que yo creo que para lo que está la entrevista, pues es bueno quitarse la mascarilla y dedicarse un tiempo. Ese mismo tiempo, ustedes busquen la música que deseen, busquen la bebida que les parezca más atractiva para su paladar,
y disfruten la revista entera, porque claro, yo cuando la he cogido hoy me he encontrado que antes de la entrevista hay un artículo de lógica formal y después hay cosas de ecología, de poesía, pues digo, ¿qué hago yo en medio de esta pléyade? Y bueno, Elisa, pues agradecerte ese ratico que tuvimos en tu cuarto propio. La entrevista la preparé con datos estadísticos, con referencia a informes económicos, con referencia a cuestiones pues, que trataban de la pobreza y de lo que podía ser la lucha de un activista. De golpe y porrazo me llevó a Virginia Woolf y necesité pues, bucear en la ola de esta mujer. Porque claro, lo que me transmitía Elisa no lo podía transmitir con mis palabras, necesitaba que alguien que era tan grande como Virginia Woolf me echase una mano. Y bueno, Elisa, cuéntanos cómo fue recibirme en tu cuarto propio. Bueno, fue muy fácil. Pues igual que aquí, porque este es un espacio también muy cálido, es decir, que sube más la voz. Que aquí, pues igual que aquí nos reciben, pues este es un espacio súper cálido. Yo recibí a Jesús en el cuarto de mi casa, pero claro, es que yo recibo a Jesús porque yo a Jesús también, me resulta muy fácil recibir a Jesús. Llevamos mucho tiempo conociéndonos y conociéndonos en batallas que son, nos conocemos mucho de batallas del activismo, pero también del activismo político. Y son batallas que son muy duras, muy secas, muy áridas y con en fin, a veces no son agradables. Pero en todas esas batallas es verdad que siempre ha estado como esta cuestión de eso, lo que él dice, ¿no? De ese cariño, de esa complicidad, de eso de entenderte, de saber que lo que digas está bien, ¿no? Y claro, fue una entrevista muy cómoda, al final se hizo muy intimista porque salió muy fácil contarle cómo siente tu corazón, ¿no? Salió fácil. Ya está, pero es que yo creo que todo sale todo fácil con Jade y Yusef, sale todo fácil aquí, en este entorno, y que yo creo que cuando nos damos entorno y notamos gente que de verdad lo que impera es tenernos en cuenta, pues ya está, las cosas salen fácil. A mí la entrevista me resultó muy fácil y muy cómoda, y es verdad que a veces no imagina, yo también, es verdad, que no imaginaba que podría ser tan íntima, que a lo mejor no es tan íntima, que a lo mejor la leéis y no es tan íntima, pero que no es una entrevista así al uso, es verdad. Yo pues, estaba hablando con él de cosas que nos importaban, de dentro. Eso, fue un poco eso. Bueno, ni siquiera abrirte, puedes ser lo que eres en un entorno que es muy agradable. Pues como ahora mismo aquí. Ahora mismo aquí yo también podría hablar de todo lo que me pregunté, digamos. Porque es verdad que me siento muy cómoda, muy cálida todo esto. Y la entrevista fue telemática, o sea que no fue así. ¿De qué trató la entrevista, por favor? ¿De qué trató exactamente? Nada, él preguntaba de cómo yo me enfrentaba a cuestiones de la vida y bueno, es que fue surgiendo así que iba pasando. Empieza, ¿por qué haces esto? ¿Por qué está en determinado lugar, ¿no? Aquí en Granada? ¿Por qué tal? Y poco a poco pues termina hablando de tu porqué de dentro, ya está. Sí. Me propusieron una entrevista, aparte, bueno, pues, el personaje me parecía muy rico y podía profundizar en muchas cosas. Me comentaron, pues bueno, porque sabíamos que Elisa venía del movimiento contra la pobreza, del movimiento por los derechos de los inmigrantes, y sobre esos materiales pues estaba preparado el guión. El problema es que buscándola en WhatsApp ¿cuánto me apiento el guión? Hablando en plata. Yo soy sociólogo cualitativo, es decir, yo hago las entrevistas con un guión, pero no intento tener una entrevista estructurada. Y en este caso me sucedió lo mismo. Y para hacer una entrevista al uso, de preguntarle sobre índices y números y bajadas, pues como aquello se me rompió para establecer la cita exacta de cuando íbamos a hacer la entrevista por una imagen, y no quiero hacer spoiler, porque la imagen aparece y se plantea al principio de la entrevista, pues eso nos llevó pues, a hablar de si puede haber ternura en el tiempo de las mascarillas. Para empezar, si puede haber ternura en el tiempo de las mascarillas.
Después, pues claro, colaboramos en una cosa que ella fue la que le dio forma, que era una moción en contra de la soledad no deseada, pero que ella ilustró muy bien en el Ayuntamiento de Granada sobre la soledad deseada. Y claro, eso nos llevó a hablar de la soledad y lo bella y lo maravillosa y lo rica que puede ser la soledad deseada. De ahí, pues ambos compartimos una afición que no hemos compartido nunca y que no sabíamos que podíamos compartir. Yo había visto una foto de ella, pero yo no imaginaba que llegaba tanto la afición. Es que los dos pues nos dedicamos a subir y bajar montañas, cosas inútiles y sin sentido, pero lo hacemos. Y además somos muy aficionados a subir y bajar montañas de Sierra Nevada. Pues claro, pues eso es otra cosa que nos unía, que es una cosa muy íntima. El montañismo no es una actividad deportiva, es una actividad introspectiva. Y bueno, pues al final teníamos que hablar de pobreza y de lucha y de activismo social. Y claro, yo sé porque me representa que Elisa lo está pasando mal en lo que es las instituciones. Y creo que a las personas que lo están pasando mal y que hacen el esfuerzo de estar ahí representándonos, pues también hay que decirle, oye, ¿hasta dónde está de la silla del ayuntamiento? Pero no hablamos de los partidos, no hablamos de... No. Hablamos de que un activista social que tiene una cultura diferente a la de una persona de las instituciones, ¿cómo se sentía? Y creo que ese es el resumen. Está muy bien, muy bien. O sea, el tema es también social más que político, ¿no? Intentamos tratar que fuera hablar sobre la situación social. Eso nos lleva, claro, a nuestros barrios. Ella es albaicinera y... Sí, yo soy de Archana, que también queda. Sí. Pero bueno, hablamos de Cartuja, hablamos Sí, pero no hay en ningún momento hay ninguna orientación política. Cuando Jesús habla de cómo te sientes tú en el ayuntamiento ahora, que estoy como concejala, no estamos pensando en ningún grupo municipal ni en ningún grupo político. Es decir, cómo has trasladado la vida que tú tenías antes aquí. Si lo que él dice, te sientes mal, me siento, no sé, como que no doy que no se hace realmente lo que hay que hacer y que no te da, ese juego político no te da para hacer lo que realmente hay que hacer y para actuar en la calle, ¿no? Para actuar con la gente. Hay que utilizar muchos juegos y muchas estrategias que no venías de hacerlas en la calle. Entonces, esa es un poco la incomodidad, pero que por otro lado creo que también es un reto. Es decir, si tú estás ahí, tú tienes que hacerlo bien. Y si tienes que aprender estrategias, no usar las que no te gustan. Pero yo tengo que aprender estrategias para ser útil en ese sitio. Pero un poco no. Eso era lo de la insatisfacción. El texto que te vaya a tener no es la transcripción literal de la entrevista, es decir, la entrevista duró 1 hora y media. Imagino. Y entonces pues intenté extractar elementos básicos, intenté transcribir elementos fonéticos y cosas para que se observe la afectividad, que es que, como habla Elisa, habla con afectividad, no solamente con conocimiento, no solamente habla con sentido, pero también con mucha sensibilidad, y entonces se ha intentado. Jamás se puede conseguir trasladar la sensibilidad de alguien en un texto cuando se transcribe. Tienes una estoy de acuerdo. Pero es un resumen, es decir. Porque yo creo que ha hecho la entrevista, yo recuerdo la entrevista que hicimos y cuando la he leído, Jesús ha hecho la entrevista muchísimo más rica. Muchísimo más rica. En su referencia a Virginia Woolf y en la manera en lo que va describiendo lo que hablamos, la ha hecho muchísimo más rica y con mucha más sensibilidad. Sí. Yo creo que uno es arcilla sobre la que se impone el molde del que habla. Eso, igual que yo no tenía en absoluto pensado ninguna referencia, sino que fue saliendo todo a borbotones, pues esa receptividad la que ha hecho que se canalice así la entrevista. La entrevista en ningún caso tenía este guión, pero es que eso es lo bello de hacer entrevistas y de escuchar más que intentar decir. Sí, es la espontaneidad, ¿no? Quizás.
Sí, es que el momento y la circunstancia te digan que no vengas con el patrón ya. Yo que soy hijo de sastre, normalmente pues te cortan con unos patrones. Bueno, pues en este caso sería sin patrón, es la tijera y la tela. Gracias. Lola, ¿quieres acercarte y explicarme un poco tu colaboración? Es una trampa. Te sientas aquí para que salgas bien encuadrada. Sí, ya, pues eso es una trampa. Bueno, yo en la primera. Por favor, es para que salgas bien. Es que si no, no sale, te tiene que sentar. Aquí en el centro. Aquí, sí. No, al lado de la botella. Aquí. Sí, ahí presentada. Pero sentada, sí. Es que si no, no sale. Bueno, os voy a dar la espalda, perdonadme. Pues ya esto es una trampa porque yo no pensaba, no me gusta Bueno. nada hablar en público, eso por ahí. Este es el castigo por haber Ellos lo han colaborado. hecho muy bien y yo la verdad que me cuesta. No, tú lo haces muy bien No, también. la verdad. bueno, que primero también dar las gracias a ti, sobre todo por esta oportunidad y a este sitio tan bonito que no lo conocía, es la primera vez que he visto esta librería. Y en cuanto a la entrevista, es muy diferente a la que, por lo que ellos han contado, esta es distinta. Yo nunca había hecho una entrevista y entonces me lo propuso Pep y me acordé enseguida de este chico. Me acordé de este chico porque su vida es muy peculiar, es diferente. Él se crió en un barrio de Granada, en el Polígono. Y bueno, cómo salió ahí ileso, se puede decir, ¿no? Rodeado de droga, de todo, y él salió ileso de ahí. Y se metió luego en el ejército, y en el ejército lo escogieron para zapador, que es eso que con las bombas, esto, que quitan las minas y todo, tienes que tener, es templado. Y ese carácter pues me llamaba mucho la atención, la verdad. Y entonces empezó a contar, empecé yo a preguntarle, entonces sí, yo he seguido pues un guión, su vida en el barrio, cómo era su vida, todo, cómo se metió en el ejército, todo lo que pasó, estuvo en Afganistán y muy bien, allí le fue muy bien. Y eso, cómo se acostumbró un chico de estar todo el día en la calle, porque estaba en la calle, se crió en la calle, a pasar después a un horario tan estricto, y sobre todo los zapadores que eran, bueno, pues tenían que tener una vigilancia, no podían tener ninguna falta. Él no tuvo nunca ninguna falta, no le pusieron que muchas veces multan, ¿no? Por los chicos cuando hacen cosas que no siguen las instrucciones y eso. Él nada, muy bien. Y después de Afganistán pues ya lo trasladaron aquí al País Vasco, a Vitoria. Y estuvo muy bien hasta que un día le dieron una paliza, tal paliza, unos chicos, unos gamberros, que se dieron cuenta que era militar, no iba vestido, pero enseguida, no sé, lo vieron que era militar y le rompieron una mano, los dedos, las falanges, tuvo una cantidad de problemas y ya no puso, ya se quitó de ahí. ¿Y cómo cambió su vida? Ya allí mismo dentro del ejército, era niño mimado, se podía decir, porque claro, era lo más valiente, lo más difícil, y pasó pues a hacer nada. Y eso le cogió como, estaba como más caído, porque es una persona súper alegre, muy alegre. Además, tú lo ves, tiene una cara y dice, de buena gente. Y ya después de ahí, pues pidió, su madre enfermó, se vino a Granada una temporada y ya quería la plaza de Granada, no se la dieron. Entonces empezó a estudiar y estaba pensando que se iba, no le importó en un momento dejar una cosa fija y eso, y empezó a prepararse lo de barbería. Y le va muy bien, ya se ha montado, tiene una barbería. Entonces, claro, es una vida tan diferente, todo lo que pasó, y sobre todo del ambiente donde venía, y cómo ellos recorriendo todo ese camino, y formarse otra profesión, tener una profesión y hacerse otra profesión, apenas con una cultura muy básica, y ser una persona pues estupenda. Entonces por eso lo escribí, me parecía que estaba bien reseñar a esas personas, porque sí me parece que nos fijamos en todo lo malo que hay en la juventud y sin embargo pues aquí tenemos un chico que es diferente y que sale y se hace una vida, es capaz de montarse una vida diferente en una época y luego otra, y todo le sale bien encima de eso, y ya está.
No tengo más. Pues muchas gracias. Nada. ¿Voy yo? Siéntate al lado de la botella. Pedro es sí, colaborador actual y además en la miembro del equipo de Lumbre, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo soy Pedro Ruiz y escribo en Lumbre sobre temas de ciencia, de informática, que es mi profesión. He hecho pinito en economía, en cualquier cosa que esté relacionada con la ciencia a mí me interesa. Y en esta ocasión he escrito, como ya ha adelantado Jesús, sobre lógica formal, porque el problema es que el único modelo de pensamiento que tenemos es el humano. En matemáticas, en informática y según acabo de saber, yo lo intuía pero no lo sabía a ciencia cierta, en otras carreras de humanidades, además de filosofía, que es de donde se nutre, se habla acerca de la lógica, que no es más que la forma de estructurar el pensamiento. Y en una época en la que estamos, en la que hay tantísimo mensaje, tanto político como de anuncios publicitarios, nos están bombardeando constantemente. Y es tan paupérrimo, tan pobre el nivel de debate, que a mí me llama muchísimo la atención que en sitios, porque claro, si hemos elegido a unos, no sé cuántos diputados hay, pero por 300, 400, que se supone que son la élite del pensamiento en España, a quienes le hemos confiado y tienen un debate que ya usaban los romanos con el y tú más, que se llama tu quoque en latín. O por ejemplo, un discurso que a mí me da mucha risa. No, esto es verdad porque quien lo ha dicho fue ministro de Economía. ¿Y qué pasa? ¿Que un ministro de Economía no se equivoca? A las pruebas me remito. ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues he hecho... hay muchísimos más argumentos falaces, pero son muy largos y muy complejos. Hay muchas falacias. Pero los que más se pueden entender y ver en este número, digamos que lo he compendiado y se llama Instrucciones para ver telediario, porque resulta que es que a diario nos están mintiendo. Bueno, nos están mintiendo, verá, formalmente una falacia no implica que que lo que nos estén diciendo sea incorrecto, sino que la forma de decirla es incorrecta. Y bueno, que no tenemos nivel, que a ver si cambiamos esto, porque por buen camino no va. En fin, pues nada más. Muchísimas gracias y espero que me leáis. Gracias. No. Es que Benito es un colaborador habitual y además fue portada de nuestro número 9. No, calla. Pero resulta que es muy tímido Benito. Hombre, Déjalo. Está actuando. De hecho, que me voy a marchar. una disposición. Apurar cielo, pretendo hacer que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y si es que nací, ya comprendo qué delito he cometido. Pues no hay para el hombre mayor delito que el hecho de haber nacido. Solo quisiera saber, Josep, para apurar mis desvelos y dejando aparte, oh, cielo, el delito de nacer, ¿en qué os pude ofender para castigarme más? Es que no nacieron los demás. Si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? ¿O es que con leer las páginas centrales de la revista número 12 no vale? Pero tú lo puedes explicar.
La intro muy buena. De colaboradores directos de este número me parece que no hay nadie, aunque hay colaboradores y miembros del equipo como Cristina, aquí presente, pero para explicar un poco los contenidos, pues quizás Jara podría explicar un poco su colaboración de este número y cerrar ya pues el acto hablándonos también de la revista como editora que es. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, vengo del campo, así que estoy con una pinta un poco impresentable. Pero me gusta mucho que hayan estado aquí estos dos montañeros, que digo, alguna vez seré como ellos. Y bueno, mi sección son dos. Ay, que no sé. Son dos secciones. Una que a lo mejor le cambio el nombre y se lo rebusco. Salud, poesía, ciencia y alegría, que hablo sobre temas actuales, pero dándole un toque humorístico, pero también un poco científico. Porque yo pretendo ser científica, de hecho vengo del campo porque estoy estudiando biología. Y bueno, aquí hablo, este no es científico, pero es de una cosa que a mí me choca mucho, que son las frases hechas. Igual que en el primer artículo que escribí fue la frase de los azucarillos, que me da mucho coraje, y Jesús lo sabe, que él tampoco. Pues este es de las frases hechas. Entonces bueno, pues ahí dejo mi impronta para que lo quiera oír. Y también yo soy una fan del programa Saber y Ganar y voy sacando ideas de lo que veo, de ciencia también, voy sacando de mis clases, voy sacando ideas para escribir. Y bueno, en Saber y Ganar hay una sección que se llama anagrama. Hay una parte que se llama anagrama y es darle la vuelta a las palabras para convertirlas en nombres de ríos. Entonces te dan un tiempo y yo aquí pues lo he hecho sobre la primera vez fue sobre lugares de Granada, de Granada capital y de la provincia. Y en este, pues no me acuerdo ahora, es sobre... Página 55. Sobre me parece que sobre los autores del libro de poemas que sacamos. Entonces pues ya está. Monográfico. Y aquí está. Entonces los resultados se dan en el número siguiente. Y bueno, la revista, pues una revista cultural, pretendemos que sea la cultura en sentido amplio, la cultura como ecosistema, tratando la ciencia, las humanidades, la técnica, todo, la humanística, la informática, en fin, que la payasada, que está aquí Benito, y bueno, pues, y en fin, temas sociales también. Y yo no sé si decía algo más, porque yo creo que ya la conocéis y ya que la leáis y que os guste mucho este número, que lo hacemos siempre con mucho cariño, pero este le tengo un cariño más especial por la entrevista de la portada. Y porque yo qué sé, pues que yo me implico mucho y a veces lo paso mal, corrigiendo y demás, pero me siento satisfecha porque creo que estamos llegando a la gente. Y eso es lo importante de la revista. Pues nada. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la presentación, que ha sido muy agradable, muy familiar en esta casa nueva del barrio, tremenda, que algunos no la conocíais, y entonces pues los que no la conocíais sepáis que aquí tenéis un lugar de cultura muy interesante, muy agradable, donde siempre os tratarán muy bien. Y ya para hacer justicia, que se nos había quedado un poco en el tintero, hay una cosa que es de actualidad. En nuestra revista, una de las características es que jamás tratamos temas de actualidad, porque no queremos competir con el Ideal ni con revista de actualidad. Y nosotros hacemos cosas intemporales, pero nos sobraba una página en el último momento. Bueno, nos sobraba, hicimos un rinconcito, porque aquí hicieron una cosa muy muy interesante este mes de marzo, que ya se considera que es el mes de la mujer, por lo del 8 de marzo de la festividad de la mujer, y la protagonista ha sido Lucha, con su ingenio, ¿no?, que ha convocado a todas las amigas, clientas, amigas, vecinas, etcétera, mujeres que quisieran colaborar con hacer un gran tapiz, que ya se ha hecho y está aquí expuesto. Es una lástima que nosotros no lo podamos reproducir en color, porque es una maravilla en temas, en tonos lilas, pero con una gama
riquísima. Entonces, a partir de unos cuadraditos que cada uno ha ido aportando, Jara, por ejemplo, aportó 2 o 3, más gente de por aquí también me consta. ¿Quién? ¿Tú? Hiciste uno. Pues con eso se ha construido un magnífico tapiz que todavía estáis a tiempo de comprar números porque se va a sortear el día 31 y los beneficios van a ser para Granada Coge, me parece, ¿eh? Entonces, pues una nota de actualidad, cosa rarísima en nosotros, que tiene relación con esta casa y que, bueno, que es muy interesante. También, en este caso, ellos, Luciana y Alberto, nos han hecho esta colaboración tan bonita, que es una selección de 3 libros, digamos que 3 libros que ellos consideran que son muy interesantes y ellos saben mucho de libros, pero que no son los libros que salen de los que se hablan los dominicales de la prensa, etcétera, etcétera. Son libros que ellos los conocen por su profesión, saben que son muy buenos, pero saben que posiblemente corran el riesgo de pasar un poco desapercibidos, ¿no? Entonces le llamamos a esta sección Libros Libres e invitamos a personas que conocen muy bien el mundo editorial y la actualidad a que colaboren, y en este caso han sido ellos, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, y con esto y un bizcocho sí que ya lo dejamos hasta el próximo número. Muchas gracias a todos.